A ver, ¿y si la crisis climática no fuera solo una cuestión de ecología? ¿Y si, en realidad, fuera una nueva arena para la geopolítica? Hoy vamos a analizar una perspectiva muy crítica que le da la vuelta a todo esto y que plantea la crisis ambiental no como un problema de toda la humanidad, sino como una auténtica lucha por el poder y los recursos. Y bueno, para entender bien este argumento, lo primero es darnos cuenta de que existen dos historias, dos relatos completamente opuestos sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Y claro, dependiendo de qué relato te creas, las soluciones son radicalmente distintas. Por un lado, está la historia que nos suena a todos, ¿no? Que todo empezó con las fábricas de la revolución industrial, que la culpa es compartida y que, ojo, el gran peligro es la explosión demográfica en los países del sur. Pero la fuente que analizamos hoy propone algo totalmente diferente. Sitúa el origen 3 siglos antes, fíjate, con el nacimiento del capitalismo y esa lógica suya de acumular sin fin. Aquí, la responsabilidad no es de todos, sino de las élites del norte global. Y el problema de fondo no es cuánta gente hay, sino un modelo que, por definición, es depredador. Y aquí está el quid de la cuestión. Según esta perspectiva, eso de culpar al crecimiento de la población en el sur global no es un dato objetivo, ¿qué va? Es un argumento político. Una narrativa construida para desviar la atención y, de paso, proteger el sistema de consumo del norte. Es una forma muy sutil de decir, el problema son los otros. Claro, esta idea nos lleva directos a la siguiente pregunta. Si esto es una lucha de poder, ¿en qué momento exacto el medio ambiente dejó de ser cosa de biólogos para convertirse en una pieza clave de la estrategia militar y de la seguridad nacional? Pues la respuesta, según esta fuente, nos lleva mucho más atrás de lo que podríamos pensar. La idea de securitizar el medio ambiente, o sea, de tratarlo como una amenaza a la seguridad del Estado, tiene una historia larguísima dentro del poder estadounidense, que se remonta nada menos que a la Guerra Fría. Es que lo fascinante es ver la progresión, cómo fue pasando todo. No fue de la noche a la mañana. En los años 60 se hablaba de que el medio ambiente afectaba a la calidad de vida, pero en 1974 el famoso informe Kissinger ya lo dijo sin rodeos, que crezca la población en otros países es un asunto de seguridad para Estados Unidos. Luego cae el muro de Berlín y ese vacío de enemigo lo llenan perfectamente las amenazas ambientales, y ya para los 2000 el Pentágono le pone el nombre definitivo, el clima como multiplicador de amenazas, o sea, un factor que no crea conflictos, pero que sí que echa leña al fuego de los que ya existen. Así que, ojo, no estamos hablando de una moda ecologista de los últimos años. La fuente sostiene que esta forma de ver el medio ambiente como un campo de batalla geopolítico lleva más de medio siglo cocinándose en los centros de poder. Y todo esto nos lleva a la tesis central de este análisis, que la política ambiental, sobre todo la que viene del norte global, no va solo de salvar al planeta. Es una forma moderna de geopolítica, una herramienta para ejercer poder. Vale, vamos a definir bien este concepto, que es clave. La geopolítica ambiental, según esta visión, es entender que las luchas por los recursos, el control de ecosistemas o los efectos del cambio climático son las piezas que van a definir las relaciones de poder en este siglo. Es, por así decirlo, el nuevo gran tablero de ajedrez mundial. Y aquí es donde la fuente introduce su término más, digamos, provocador, el neoimperialismo verde. La idea de que, bajo un discurso muy bonito de conservación y sostenibilidad, se esconden en realidad intereses de control y de dominación de toda la vida. ¿Y cómo funcionaría esta lógica? Pues vamos a desglosarla. Primero, se define un problema, como la deforestación, como una amenaza para todos, una cuestión de seguridad global. Segundo, se proponen soluciones que, qué casualidad, necesitan una gestión desde fuera, liderada por organismos del norte. Esto permite ganar influencia sobre territorios clave. Y el resultado final, según la fuente, es que se limita la capacidad de los países para decidir soberanamente sobre lo que tienen en su propia casa. Y esto no es solo teoría, ¿eh? La fuente cita el caso del Yasuní en Ecuador como un ejemplo perfecto. Ecuador básicamente le dio la vuelta a la tortilla. Vale, no explotamos nuestro petróleo para salvar el clima, pero compensadnos por ello. Y, lo más importante, el dinero y el territorio los gestionamos nosotros. La respuesta internacional, según el análisis, un rechazo total. Y la acusación a Ecuador, ser soberanista. O sea, por defender su soberanía por encima de la gestión global que se proponía desde el norte. Este caso nos lleva directos a América Latina, que la fuente identifica como el escenario central de esta nueva geopolítica ambiental. ¿Y por qué? Bueno, pues por sus recursos y sus ecosistemas, claro. Pensemos en los activos estratégicos de la región. Para empezar, el litio, el llamado oro blanco. Es que es absolutamente fundamental para la transición energética, para las baterías de los coches eléctricos, para toda nuestra tecnología. Luego el agua dulce. En un mundo donde cada vez hay más escasez, las enormes reservas que tiene América Latina se convierten en un activo geopolítico de primerísimo orden.
Y, por supuesto, la Amazonía. No solo por sus recursos, sino por su papel vital como regulador del clima mundial y por su increíble biodiversidad. Controlar o influir en cómo se gestiona es un punto de tensión constante. Y finalmente la Antártida, un territorio cuya gestión se rige por un tratado que La Fuente vincula directamente con la estrategia de Estados Unidos durante la Guerra Fría para asegurarse el dominio en el hemisferio. Esta cita de La Fuente, la verdad, es que lo resume todo. La proyección es muy clara. La competencia y la presión sobre América Latina para controlar estos activos estratégicos no va a hacer más que crecer. Y con esto llegamos al dilema final que nos plantea este análisis. ¿Cuál es el verdadero objetivo que se esconde detrás de muchas de estas políticas ambientales que vemos a escala global? Aquí está el núcleo del argumento. El objetivo que se declara en público es universal, es la supervivencia de todos. ¿Quién puede estar en contra? Pero la tesis de La Fuente es que detrás de esa meta tan noble se esconden intereses mucho más terrenales, la seguridad nacional de las grandes potencias y, sobre todo, mantener su hegemonía económica en un mundo que está cambiando a toda velocidad. Y con esta pregunta final lo dejamos. Este análisis no niega para nada la gravedad de la crisis ambiental, pero sí que nos obliga a mirar más allá del discurso oficial. Nos invita a plantearnos si la batalla por el futuro del planeta es, en el fondo, también una batalla por el poder. Una reflexión que, desde luego, cambia la forma de ver las noticias cada día.